¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, días pasados mi amigo Alfredo Guarino me pedía que hiciera un informe sobre la situación de los ingresos de los productores comparado con lo que ocurría hace un año y la situación en la que estamos hoy. En lugar de eso, y para trabajar un poco menos también, en realidad para mostrarles a ustedes una fuente distinta a la que puede ser la nuestra o a lo que puede ser determinados trabajos que hacen sectores privados que desde el oficialismo muchas veces se cuestionan porque dicen que están influenciados por los intereses a los que supuestamente dicen defender. Yo recurro, como lo hago casi habitualmente, a los trabajos que publican los técnicos del INTA, que cada 15 días, por ejemplo, la estación experimental del INTA en Pergamino publica un informe sobre el mercado de granos, un informe, como digo siempre, muy completo, donde abarca todos los temas, inclusive la cuestión de los costos. Y en su informe publicado a fines de septiembre, el INTA Pergamino publica los costos y los márgenes posibles para cada uno de los productos principales, refiriéndose, y esto tengámoslo en cuenta, refiriéndose a la zona norte de la provincia de Buenos Aires, es decir, a la zona núcleo, ¿no? Es decir, una zona en donde potencialmente es la mejor de la Argentina, casi les diría. Es una de las mejores de la Argentina. Y para mi sorpresa, también el INTA en sus números, y mostrando una vez más la objetividad que tienen esos técnicos, nos muestra claramente los bajos o casi escasos niveles de rentabilidad que puede haber en la campaña 2013-2014, en la medida que se mantenga esta situación de precios y, por supuesto, el tema de los costos, ¿no? Vamos a empezar por el trigo. Son datos, como ustedes pueden apreciar ahí en la placa, al 26 de septiembre. Siempre hay dos alternativas de rendimiento, 35 quintales por hectárea y 45 quintales por hectárea. Fíjense el precio futuro del trigo que se pone en este momento, 247 dólares la tonelada o 24,70 el quintal. Eso genera un ingreso neto para cada uno de las alternativas de rendimiento. Los gastos comerciales se llevan el 22%. Cuando digo gastos comerciales, por supuesto, incluyo lo que tiene que ver con los fletes y demás. Le queda un ingreso neto a los productores en un caso de 674 dólares la hectárea, en otro caso de 867. Hay que descontarle los costos directos y así llegamos a un margen bruto que en un caso es de 261 dólares y en otro caso de 437 dólares. Ahora, si sembramos a porcentaje, suponiendo que el dueño del campo se quede con el 40% del ingreso bruto, evidentemente el resultado da negativo en los dos casos. En uno se pierden 84 dólares por hectárea y en otro se pierden 8 dólares por hectárea. Tengan en cuenta que estamos partiendo de un precio del trigo de 247 dólares la tonelada, que yo tengo mis dudas que se mantenga en el momento de la cosecha. Si trabajamos con un alquiler de costo fijo sobre la base de 12 quintales, se pierden en un caso 35 dólares por hectárea y en el otro se ganarían 141 dólares por hectárea. Ahí, insisto, los costos del INTA me muestran que en el caso del trigo probablemente el alquiler a costo fijo haya resultado el mejor sistema en base a estos números. Vamos al segundo cuadro, también elaborado en base a los datos del INTA Pergamino, en donde vamos a trabajar con un cultivo como es el maíz, ¿no? Con dos alternativas de rendimiento, 75 quintales y la de muy buen rendimiento de 95 quintales, que digamos para esa zona es posible, pero que claro está, no es lo habitual para el país. Ahora, el precio que se toma como referencia acá de la nueva cosecha está en el orden de los 158 dólares por tonelada o 15,80 dólares el quintal. Eso me genera un ingreso bruto, le descontamos los gastos comerciales, llegamos al ingreso neto, que en un caso son 853 dólares por hectárea y en otro caso son 1081 dólares por hectárea. Le descontamos los costos directos y nos queda un margen bruto de 305 dólares en un caso y 511 dólares en el otro. Fíjense, 40% del ingreso bruto se lo lleva la siembra a porcentaje. En un caso se pierden 169 dólares por hectárea, en el otro caso se pierden 90 dólares por hectárea. Y cuando vamos a la alternativa de 30 quintales de alquiler, en un caso se pierden 169 dólares por hectárea de nuevo, y en el otro caso se saca una mínima rentabilidad de 37 dólares por hectárea. Evidentemente tampoco el maíz, según los números del INTA,
las márgenes de rentabilidad son interesantes y les repito que estamos hablando de la mejor zona de aptitud maicera de la Argentina. Vamos a la soja, que se supone que es el cultivo en donde todo el mundo tiene cifradas esperanzas en cuanto a que sea un cultivo con una rentabilidad interesante este año. Y por supuesto los números se encargan de mostrarnos lo contrario. Estamos trabajando, una vez más lo repito, con los números del propio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Rendimientos posibles en las alternativas que se están planteando en este cuadro: 28 quintales y 38 quintales. Precio futuro de la soja, $297 la tonelada, es el precio que hasta podría ser considerado alto en base a las expectativas que hay hoy. Tenemos un ingreso bruto, tenemos los gastos comerciales que se llevan el 20%, incluido el flete, como les digo siempre, un ingreso neto en un caso de $665 por hectárea, en el otro de 903. Después descontamos los costos directos, nos queda un margen bruto, en un caso de $330 por hectárea, en otro de $547 por hectárea. Le descontamos el 40% si vamos en una siembra a porcentaje, en un caso perdemos $2 por hectárea, en el otro tenemos un beneficio de $95 por hectárea, y si trabajamos con un alquiler fijo de 18 quintales, como es lo habitual, casi les diría, en esa zona, ahí nos vamos a encontrar con un quebranto de $204 de resultado, en un caso para los 28 quintales, y prácticamente cambiamos la plata para la otra alternativa, que es los 38 quintales. Evidentemente los números de la soja, inclusive como ustedes pueden ver, dan aún, casi les diría, peor de lo que mostramos para el maíz, sobre todo si el campo es en alquilado y por supuesto si es en base a un alquiler en costo fijo. Por eso siempre, a pesar de que en algún caso coyunturalmente hoy está dando de manera negativa, siempre es preferible compartir el alquiler en base, o contratar el alquiler, perdón, en base a porcentaje, porque de alguna manera lo que se está compartiendo es el riesgo con el propietario del campo y no asumiendo todos los costos, ¿no? Y todos los riesgos además de parte del productor. Lo que debemos pensar en un caso como el de la soja, supónganse que planteemos un alquiler, como decíamos ahí, de 18 quintales y con 28 quintales posibles de rendimiento. Si de movida ya estamos comprometiendo 18 quintales y además de eso, en el alquiler, y además de eso tenemos un socio que es el Estado Nacional, que se queda con el 35% del ingreso por exportación, que en algún caso llega a ser el 50% del ingreso bruto que recibe el productor, evidentemente los números va a ser muy difícil que resulten positivos con esta perspectiva de precios y con el fuerte incremento que han tenido los costos. Y para terminar, los números del girasol, en base a un precio futuro de $245 la tonelada, o 24,50 en quintal, y dos alternativas de rendimientos, 18 quintales en un caso y 25 quintales en el otro. Allí vemos cómo en un caso el ingreso neto es de $397 de hectárea, con 18 quintales, en el otro con 28 quintales es de $551 por hectárea. Le descontamos los costos directos y ya vemos cómo en el margen bruto, en el caso de los 18 quintales, se reduce a $117 por hectárea, en el otro caso tenemos 257, y lo mismo, si vamos a porcentaje, en el caso de los 18 quintales perdemos $60 por hectárea, en el caso de los 25 cambiamos la plata. Y si vamos a un alquiler, tomando en consideración 9 quintales de alquiler, evidentemente en un caso seguimos perdiendo $104 por hectárea y en el otro caso tenemos una diferencia favorable de $37 por hectárea. Evidentemente los números son excesivamente justos. Recuerden ustedes que esta es información suministrada por el INTA. Por lo tanto, no solo me imagino yo que ustedes tendrán que ser mucho más eficientes, si es posible serlo todavía en materia productiva, sino que donde sí creo y no me caben dudas que tienen que ser mucho más eficientes y pueden serlo, es en la materia de comercialización. Allí creo que hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar mucho también en bajar el costo de la tierra, pero también hay que trabajar mucho en ver y examinar las alternativas de comercialización para hacer un buen negocio o un negocio razonable que permita además tener la tranquilidad de asegurarme pisos de precios. Más adelante vamos a volver a hablar de este tema, pero creo que es fundamental. Es decir, pedir más eficiencia desde el punto de vista productivo, ya me parece que a esta altura, en el caso del sector agrícola, es muy difícil. Pedir más eficiencia de tranqueras para afuera y también en la negociación de la tierra, me parece que es muy posible todavía hacer porque hay mucho para mejorar. Hasta la próxima.